Muy buenos días, profesor Sebastián. Somos el grupo 1 del curso de Epistemología Crítica de la carrera de Derecho y el día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo respecto a transformaciones en la medicina indígena tras la llegada de los colonos. Mi nombre es Oscar Romero. Yo, Francisca Rubiño. Camila Fredes y Génesis Sepúlveda. La transformación en la medicina indígena con la llegada de los colonos tuvo un aspecto profundo, no solamente con las prácticas de sanación, sino también dentro de la comunidad indígena. Este sistema también tenía un vínculo espiritual, de creencias acerca de la naturaleza. Era una práctica fundamental, que no solo integraba valores y creencias y conocimientos básicos, y sin embargo, estos valores fueron reemplazados con el tiempo, progresivamente en la medicina, lo que desencadenó un epistemicidio. Cuando hablamos del contexto histórico y epistemológico, tenemos que situarnos en todo este periodo de colonización que ocurre a lo largo de toda Latinoamérica, y en particular con nuestro sujeto de estudio, de nuestra investigación, hablamos del pueblo nación mapuche. Y a nuestro parecer resulta crucial el hecho de destacar que este pueblo originario a día de hoy sigue vigente. Es historia viva. ¿Y qué quiero decir con que sea historia viva? Que a día de hoy hay personas las cuales reivindican estos saberes ancestrales, y no meramente desde el punto de vista teórico, sino que son personas las cuales a diario practican y viven su cultura. Y bajo ese mismo sentido lo destacamos porque en realidad resulta una excepción dentro de todo lo que fue este proceso de colonización, donde hay culturas las cuales fueron erradicadas de por sí. Entonces, cuando nos situamos que es una cultura viva y nos situamos en nuestro contexto histórico actual, vemos mucho más evidenciable el choque de estas culturas, la cultura occidental y la cultura de los pueblos originarios, en particular el pueblo mapuche, cómo chocan, cómo estos sujetos se ven vulnerados o cómo se ven invisibilizados desde el punto de vista por parte de esta cultura occidental. Y nosotros, al nivel epistemológico, mencionamos particularmente dos objetos, que viene siendo la imposición de la medicina occidental y el pensamiento abismal. Por una parte, destacamos lo que viene siendo todo esto que es la teoría de la epistemología del sur, que nos permite revalorizar y abordar todo lo que son estas culturas, más allá de lo que ya he mencionado, que viene siendo esta reivindicación cultural que realizan los sujetos que pertenecen a la comunidad mapuche a día de hoy. Una perspectiva más crítica desde el punto de vista decolonial por medio de esta epistemología del sur, y también del pensamiento abismal. Nosotros logramos evidenciar algo que más adelante también hablaremos en la entrevista, y es que se plantea un dinamismo, un binomio donde hay, por una parte, lo civilizado, ergo, lo occidental, y por otra parte tenemos lo que viene siendo aquello que es barbárico, que son aquellas ausencias a nivel de conocimiento que se plantean, que se van perdiendo porque lo occidental se va inmiscuyendo dentro de esta otra y la va opacando. Más adelante lo abordaremos más profundidad, pero viene siendo esto un poco lo que estamos planteando previamente con respecto al contexto histórico y epistemológico. Aquí es donde nos situamos. Dentro de nuestro ensayo podemos encontrar tres desafíos principales. Primero tenemos la discriminación epistémica, que nos hace referencia a cómo las dinámicas del poder han ido perpetuando la colonialidad del saber. Y esto ha ido dejando en una situación marginal al conocimiento indígena. Esto nos genera la pregunta de cómo persiste la dicotomía entre la medicina tradicional mapuche y la medicina occidental que fue impuesta por los colonos al llegar a Latinoamérica. Luego tenemos los retos para la salud intercultural, que esta nos hace entender de qué manera se han ido marginalizando los saberes ancestrales de la cultura mapuche, y a pesar de que esta misma cultura a lo largo del tiempo ha intentado reintegrarlos en el sistema de salud chileno, pero este sigue persistiendo de una forma occidental. Luego tenemos la transmisión intergeneracional del conocimiento respecto de la salud mapuche, y estos se han ido revalorizando nuevamente luego de las generaciones, aunque estas generaciones, como lo pudimos ver en las entrevistas, mientras más jóvenes son las personas pertenecientes al pueblo mapuche, de todas formas han ido perdiendo el conocimiento
esencial de cómo funciona la medicina mapuche. Pero existen políticas públicas y programas como el Pepsi que han intentado superar estas barreras estructurales y fomentar la integración efectiva y respetuosa entre el sistema mapuche con el sistema occidental de medicina. Bueno, la metodología de la investigación cualitativa. La metodología cualitativa para explorar el cambio de la medicina indígena y la colonización es entender la percepción contemporánea. Esto va optado también para realizar entrevistas con miembros de la comunidad. Estas entrevistas, por lo general, permiten captar cómo el impacto de la colonialidad percibe las prácticas de sanación y su relación con la medicina occidental. Además de aquello, nosotros también destacamos la importancia de la investigación. Este es un enfoque cualitativo que generalmente se utiliza para la capacidad de recuperar las voces de aquellos que han experimentado directamente el proceso de marginación de sus saberes y han resistido a esta imposición cultural. En tercer lugar, tenemos las preguntas claves, que son aquellas que a partir de la problematización que existe, hicimos un cuestionario. Este cuestionario incluía esta entrevista, que incluimos preguntas que buscan capturar no solo los aspectos prácticos dentro de la vida de los indígenas, sino también estas preguntas fueron elaboradas para el enfoque respetuoso y consciente de la diversidad epistémica. Esta diversidad epistémica del pueblo mapuche, y esto considerando también la importancia de la confidencialidad y la sensibilidad cultural. Para realizar un análisis de las entrevistas, creemos que es muy importante el hecho de realizar un contexto previo de dónde se dan estas entrevistas y con quiénes se dan estas entrevistas. Estas entrevistas se dan en un ámbito más personal, presencial con la persona entrevistada, y se dan particularmente con personas a las cuales pertenecen a la comunidad universitaria. Y aquello también nos da un tipo de entender todo lo que planteamos en esta presentación, es decir, esta confianza de la entrevista, esta intimidad que se logra alcanzar, la duración de estas mismas también, y las facilidades que hemos logrado alcanzar con la entrevista, es decir, hemos logrado alcanzar los objetivos esperados de una manera mucho más sencilla, podríamos decirle, que se hubiera dado con personas desconocidas o con personas las cuales, aquí voy adelantando, ¿quiénes son los sujetos de la entrevista? Son personas que pertenecen a la comunidad mapuche, pero que también pertenecen a la comunidad universitaria, como lo comento. ¿Y qué significa esto? Que cuando revisemos las entrevistas nos vamos a dar cuenta que estas entrevistas tienen un contenido muy rico en el sentido del uso del lenguaje y también desde un punto de vista analítico crítico, que más allá de también lo que viene siendo la experiencia, también hay un poco de esta teoría inmiscuida que nosotros hemos intentado plantear a la hora de hacer las preguntas, pero que ha sido mucho más evidenciada por los entrevistados. Ahora, claramente, una de las dificultades de la entrevista han venido siendo todo lo que viene siendo con la discriminación que hay, por una parte, de la cultura occidental hacia la cultura del pueblo nación mapuche. ¿Y por qué es complejo? Porque también tenemos que entender quiénes somos aquellos los cuales estamos entrevistando a estas personas. Claramente, pertenecemos a todo este contexto de lo occidental, y el hecho de realizar esta entrevista han requerido también el hecho de realizarlas con un respeto frente a esta cultura, con una disposición de escucha, y creemos que es esta intimidad que se ha logrado alcanzar desde la entrevista personal. Es este contexto de con quiénes estamos hablando que nos ha permitido lograr a un análisis desde el punto de vista comparativo de nuestro texto y de la experiencia subjetiva y personal que hemos logrado canalizar por medio de esta entrevista, mucho más profundo, mucho más certero y mucho más eficaz, como también se manifiesta en el proyecto en sí, en el ensayo. Algunas de las conclusiones y reflexiones que pudimos obtener de este ensayo y de la análisis de las entrevistas fueron principalmente tres. En primer lugar es el dominio de la medicina occidental. Como bien lo dice la palabra, la medicina occidental siempre ha tenido el dominio y ha subordinado a la medicina indígena por sobre sus sistemas. En segundo lugar tenemos desafíos de la integración.
Esto quiere decir que la falta de integración efectiva y respetuosa de la medicina mapuche con la occidental es uno de los mayores obstáculos que enfrentan las comunidades indígenas hoy en día. Esto está vinculado no solo a la discriminación y la falta de recursos, sino también a una resistencia cultural y estructural que ve las prácticas tradicionales como inferiores. Y en tercer lugar, pero no menos importante, la posibilidad de cambio. Creo que esta es una de las conclusiones más importantes que puedo señalar, que es que es posible notar un cambio en las actitudes, especialmente entre las nuevas generaciones de mapuches que están dispuestos a abogar por una revalorización de sus saberes ancestrales y por un sistema de salud que no discrimine ni minimice ninguna de las formas de conocimiento. Muchas gracias, este ha sido nuestro ensayo sobre la transformación de la medicina indígena a la medicina occidental. Que tenga felices fiestas, profesor. ¡Felices fiestas!